Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y vamos a estar hablando acerca de la historia de Jacob, o continuando hablando de la historia de Jacob. Y donde habíamos quedado la vez pasada fue viendo a Jacob siendo rescatado de las manos de Labán por Dios. O sea, literalmente Labán iba a ir a matarlo y a robarle todo lo que tenía, que se había ganado con esfuerzo y trabajo. Pero Dios lo protegió por medio de un sueño y hizo que Labán se arrepintiera de hacer esas clases de cosas. Y entonces tenemos que hacer un pequeño paréntesis y analizar a Jacob como tal. Vean, Jacob, la Biblia no lo presenta como ha presentado a los otros antes de él, a los otros en línea desde Adán. Todos los descendientes que han venido desde Adán han sido personas que, digamos que cometieron un error y ese error provocó X o Y pequeño inconveniente, pero han sido errores justificables. O sea, Noé, en la cultura en la que se crió, en el tiempo en el que se crió y demás, haber hecho un viñedo y haber bebido de él y haberse pegado su fiestita después de haberse salvado del diluvio, realmente no era tan malo. O sea, estaba mal, pero culturalmente para él no era malo. Él simplemente estaba celebrando. Pero eso le provocó que cometiera un error. Abraham mintió acerca de que Sara era su esposa igual que Isaac, pero técnicamente sí era su hermana, entonces él no estaba como tal, entre comillas, mintiendo. Son esa clase de errores, ya sea de algo cultural o ya sea de algo como que no fueron tan fuertes en un puntito en particular, pero si ustedes analizan la historia de ellos, parecen santos, como intocables, como si fueran celestiales, como que nunca se equivocaron en nada y que fue que Satanás los jodió tantísimo que entonces por eso fue que pecaron. Pero en el caso de Jacob pasa todo lo contrario. En Jacob, sí, influenciado por la mamá, pero no manches. Le robó la primogenitura al hermano o se la compró con un tazón de lentejas, cosa que él no debió haber hecho. Y después engañó al papá para que le diera la primogenitura y la bendición por medio de mentiras, engaños, lo que provocó que se quisiera matar con el hermano y tuviera que huir a otra tierra. O sea, él de verdad se equivocó con toda la pretensión de cometer el pecado. O sea, él no fue como de, uy, me resbalé un poquito. No, 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 la Biblia lo presenta como alguien que de verdad mete la pata y peca, y con ganas, y en algo bien feo, y que eso le da consecuencias horribles. Y es el primero, si ustedes lo ven desde Adán, que le pasa eso. Y también es muy curioso, como les había dicho, que precisamente sea Jacob el que tuvo mayor cantidad de hijos e inició todo el pueblo de Dios. Si ustedes lo analizan, sí, Abraham tuvo uno que otro hijo y demás, pero Isaac fue el único realmente que heredó la promesa. Sí, Isaac tuvo dos hijos, pero el único que heredó la promesa fue Jacob. Pero en cambio Jacob, que todavía no hemos llegado a eso, pero aún así va a tener 12 hijos. Cada uno va a ser una tribu, un pueblo de Israel, parte del pueblo de Dios y que siguió durante siglos después de Jacob hasta llegar a Cristo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es bastante importante. O sea, ¿por qué Dios elegirá a Jacob? Y es precisamente por eso, porque Jacob es una persona que es buena, es un buen cristiano, o sea, él era muy buena persona, él realmente quería agradar a Dios, pero pecó y cometió errores horribles que deberían de haberlo desacreditado de esa bendición. Y aún así Dios lo perdona, lo ayuda y lo guía, porque es una buena persona, porque intenta hacer las cosas correctamente aunque mete las patas. Esa es la perspectiva que nos quieren mostrar acerca de Jacob. Por eso es que Dios elige a Jacob. Pero ahora, después de haber analizado esa parte de la historia, recuerde que tenemos que dividirla en tres partes. El, el lado que tenemos que aprender de como la historia, de lo que nos enseña, el lado de Satanás y sus planes, y el lado simbólico. Desde el lado simbólico, Jacob representa el tipo de cristiano del pueblo de Dios que va a continuar hasta el fin del tiempo. Y es
una persona buena que intenta hacer las cosas bien, pero que se equivoca y que intenta enmendarse y se siente mal acerca de esa equivocación y le pasan cosas malas por culpa de esa equivocación, pero Dios aún así lo ayuda. Entonces, simbólicamente representa todo el pueblo de Dios. Jacob es una representación gráfica de cómo debe de ser alguien del pueblo de Dios. La parte de Satanás es que Satanás de verdad quería matar a Jacob. O sea, lo intentó con Labán y después lo iba a intentar con Esaú, el hermano de Jacob. Si Dios no hubiese intervenido, también hubiese matado a Esaú a Jacob. Fue que Dios intervino frente a Labán y también frente a Esaú. Entonces, Satanás quería matarlo porque no logró hacer que él pecara o se volviera una mala persona en medio de ese problema familiar que tenía, pero no lo logró. Entonces, lo que quería era simplemente liquidarlo. Y del lado de lo que nosotros tenemos como historia, es lo que vamos a tocar hoy. Así que vamos a ver el capítulo 32 de la Biblia en Génesis, que habla acerca de el camino que hizo Jacob hasta otra vez las tierras donde estaba su padre y donde él se crió. O sea, regresando a casa. Y dice, Jacob siguió su camino y le salieron en el encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces, Jacob, el miedo que tenía eran dos. Uno, que le había quitado la bendición a Esaú, y Esaú, él lo conocía y sabía que iba a seguir enojado, o sea, como sea, y que esa era razón suficiente para que lo liquidara. Eso no era bonito, pero también conocía a Esaú y sabía que Esaú realmente lo que le importaba era la plata. Y si el papá, o sea, Isaac, seguía vivo y el papá le había dado la bendición, aunque fuera por engaño, pero se la había dado a él, significa que él era el que iba a recibir la mayor parte de la herencia de parte de Isaac, porque al que recibía la primogenitura o la bendición por primogenitura, se le daba el doble. Entonces, por así decirlo, si Isaac tenía un 100% de la herencia, Jacob iba a recibir un 66% y Esaú debería de recibir un 33%. Y es bastante, significa que él recibía más de la mitad de todo lo que le pertenecía a Isaac. Pero Jacob no quería nada de ese dinero. Él ya tenía lo suyo y estaba bien, entonces Dios lo había bendecido y él no quería nada de eso. Él nunca fue de desear o ambicionar mucho dinero. Y dos, no se quería morir. Entonces él quería quedar bien frente a los ojos de Saúl. Y la forma en la que lo hizo fue, uno, cuidando sus palabras. Le dijo, dile que tu siervo, o sea, refiriéndose a él, viene a ver a mi señor, refiriéndose al hermano. O sea, se ponía debajo de él como si él fuera inferior, como si fuera un siervo de Saúl. Sabiduría a la hora de hablar. No está diciendo una mentira porque él se veía de esa forma realmente. Y dos, también la astucia de decirle, tengo dinero, tengo vacas, o sea, yo no quiero esa herencia, no es algo que yo ambiciono, déjate la herencia, yo ya tengo lo mío. Entonces, digamos que estaba intentando apaciguar la ira de Saúl utilizando de forma lógica o sabia la información que él tenía para que Saúl se calmara. Y ese es el mensaje o recomendación que Dios nos da. Hay que cuidar las palabras que uno dice. Todo, cada vez que usted hable la boca, tiene que cuidar mucho lo que va a decir y pensarlo. Sí, Dios te ayuda y todo, pero tampoco te va a poner palabra por palabra lo que vas a decir. Y lo segundo es que Jacob, aunque era un buen hijo de Dios y Dios le daba pruebas innegables de que estaba del lado de él y de que lo cuidaba. O sea, literal, lo acababa de salvar de Labán por medio de un sueño. Y después de eso, caminando, vio un ejército de ángeles que lo rodeaban. Y cuando él vio eso, literal, lo que él vio fueron ángeles que llenaban todo alrededor, hasta las montañas se llenaban con ángeles mientras él caminaba que lo rodeaban.
significa que Dios le estaba dando esa visión para que se sintiera seguro de que él lo estaba acompañando. Pero la sensación de Jacob de sentirse eh, culpable por culpa de su pecado hacía que él tuviera una sensación de desmérito que, que provocaba que Dios no lo protegiera. O sea, aunque Dios daba pruebas claras de que lo estaba protegiendo, él se sentía como que no merecía esa protección y que en cualquier momento se iba a alejar del Dios. Entonces, constantemente Dios le estaba dando pruebas o señales para demostrarle que estaba de su parte. Y ese es el punto, digamos que simbólico. Yo les dije que Jacob representaba como los cristianos o el pueblo de Dios debería de ser, así deberíamos de ser. O sea, el que se crea que Dios lo está cuidando y protegiendo porque es muy bueno y porque está del lado de Dios y porque es bien cristiano, sepa que ya metió la pata, está mal. Deberíamos de sentirnos sin merecimiento de esa bendición. Deberíamos de sentirnos mal por culpa de los pecados que hacemos y, y tener un sentimiento de culpa, de abandono, como que Dios nos abandona por culpa de eso. Ese debería de ser nuestro sentimiento, que está mal, porque en realidad Dios no nos ha abandonado y más bien todo lo contrario. Pero ese debería de ser el sentimiento de culpa, como Jesús cuando habló de los dos hombres y uno se rasgaba las vestiduras y se golpeaba el pecho diciendo pecador soy yo, y a ese se fue bendecido y salvado sus deudas y de pecados y demás. Bueno, así debería de ser, así era Jacob. Entonces, uno, ser sabio. Dos, hablar con cuidado cuando usted tiene que abrir la boca. Piense muy bien lo que va a decir, porque Dios te ayuda, pero tampoco te pone las palabras en la boca. Piénselas. Y tres, ese sentimiento de desmerecimiento. Si usted no lo tiene, si usted siente que realmente se merece la protección de Dios, va mal. O sea, no está mal porque es así. Exactamente es así. Dios lo prometió, entonces Dios cumple lo que promete. Pero usted no debería de tener ese sentimiento de orgullo de yo me lo merezco. No debería de ser así. Eso es un sentimiento bien satánico. No lo tengan. No se lo merecen. Es porque Dios es misericordioso. Y continúo leyendo. En el versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Hasta ahí todo bien. Ah, ok, le caí bien, qué bien. Pero dice, y 400 hombres con él. Eso no es una bienvenida. Esaú traía toda la mentalidad de ir a cortarle la cabeza a Jacob. O sea, uno no trae 400 hombres para ir a recibir a un hermano que le mintió, lo engañó y le robó la bendición. A él lo que quería era volarle la cabeza a Jacob. Entonces Jacob tuvo gran miedo y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. O sea, Jacob se fue de donde Labán, no porque él dijo de un momento a otro, ya es tiempo, ya trabajé aquí 7 años, yo me voy. No, o sea, fue porque literal Dios en una revelación le dijo, devuélvete. A ver, si usted está siguiendo las instrucciones de Dios, usted debería de estar calmo y tranquilo y decir, bueno, viene de Dios, entonces yo no tengo nada aquí, yo no tengo vela en este entierro, esto es problema de Dios, Dios me va a cuidar porque yo lo. Pero Jacob se sentía desmerecedor de esa bendición. Ese debería de ser nuestro sentimiento, aun cuando Dios nos está. Si usted debería estar constantemente orando, pidiéndole ayuda a Dios para que las cosas sucedan, aun cuando Dios te dijo, ve. Y dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tus siervos, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. A ver, eso significa que a Jacob constantemente Dios le daba revelaciones y hablaba con él. ¿Por qué? Y aquí este pequeño análisis nos revela que
constantemente Dios le estaba hablando, igual que le hablaba a Abraham o que le hablaba a Isaac, acerca de que su descendencia sería como la arena, que se iba a cumplir las profecías que hizo con Abraham, que sería padre de muchas naciones, demás. Entonces, si ustedes lo ven con cuidado, significa que Jacob tenía una muy buena relación con Dios, incluso como profeta, pero él se seguía sintiendo desmerecedor, o sea, se seguía sintiendo culpable por sus pecados y como que no estaba tan cerca de Dios como debiera. Y ese sentimiento de culpa era precisamente lo que lo hacía más merecedor de la bendición o del cuidado especial de Dios. Ese es el sentimiento que debíamos de tener y por eso fue que Satanás no lo pudo tocar nunca. Pero Dios quería darle eh, una bendición, un pensamiento correcto de que Él estaba de su lado. O sea, quería hacer que Él perdiera esa culpa y se sintiera bien, como que Dios lo había perdonado. O sea, Él no le tenía miedo a Esaú, Él no le tenía miedo a Labán, Él si moría o vivía realmente no le importaba. Lo que él sufría era porque se sentía que él había traicionado a Dios y que entonces Dios en cualquier momento lo iba a abandonar. Ese sentimiento de culpa hacia con Dios era lo que él tenía. Eso es a lo que yo me refiero. Ese es el sentimiento que uno debe tener. No un sentimiento de culpa constante de, ay, me equivoqué, qué pecado. No, no, no. Es, ay, qué madre, me equivoqué y lastimé o erré y eso provocó que Dios se alejara de mí. Ese sentimiento de culpa es el que deberíamos de tener. Y dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. O sea, vean que él tenía bastante, porque el presente que le da no es cualquier cosa. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnos y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntaré diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú. Cuando la hallareis y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, analicemos un instante. Jacob agarra un montón de todo lo que tiene. No creo que haya sido la mayoría, no creo que haya sido todo, pero sí un buen pocotón de lo que él tenía y lo manda por extractos como un regalo a Esaú. Entonces ustedes me dirán, ¿de aquí qué podemos agarrar? Bueno, recuerden que hay que agarrar la parte que echamos para nuestro saco en la vida. Dar obsequio, poner presente frente a y cuidar las palabras que uno va a decir es algo recomendable de parte de Dios. O sea, no está mal, usted no está sobornando, no está mal. Incluso Salmos y Proverbios habla acerca de eso, de que el regalo calma la ira del rey enojado. Entonces, no está mal. Si algún día usted tiene un problema y quiere mandar regalito, por así decirlo, para calmar un poco la situación o para caer mejor, no está mal. O sea, de hecho es algo bíblico y cristiano, está bien hacerlo. No estoy hablando de sobornar, ¿verdad? No es como que, uy, voy a darle un regalito al presidente, voy a darle un regalito al jefe para caerle bien y que las cosas me vayan mejor. Y ahí soborna al político, soborna aquí, soborna allá. No, eso está mal, el soborno no está bien. Pero ese tipo de presentes en situaciones como estas sí está bien, sí es válido hacerlo. Entonces, ahí para qué chingar para su saco. Pero Jacob todavía no se sentía bien consigo mismo, o sea, él se seguía sintiendo culpable y pensaba que por culpa de él iban a terminar incluso haciéndole daño a sus hijos o a su esposa. Entonces él hizo algo aún mayor y ya lo vamos a ver. Él se separa de los campamentos, o sea, divide en dos campamentos. Por un lado unos hijos, por el otro lado otros hijos, para que y si pasa algo, los otros puedan escapar. Por lo menos no perezcan todos.
Así de ya ido y de culpable y pensando en las peores consecuencias estaba Jacob. Y además de eso, él se separa porque él se sentía como el gato negro, como la sal que estaba provocando que les pasaran esos daños a su familia y a su gente. Entonces él se separa y se va por aparte. Vean, dice. Entonces habíamos quedado. Y pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó al al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Entonces, él los hizo pasar un arroyo. Vean qué interesante esto. Les voy a dar un dato curioso. En la Biblia, después de esto, cada vez que el pueblo de Dios regresa a la tierra de Israel, a donde era Canaán, siempre pasan por un arroyo, pasan por el Jordán o una cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque es simbólico acerca del bautismo. Pero lo vamos a ver mejor cuando hablemos de Éxodo y cuando ellos pasen por el mar muerto y demás. Pero bueno, de momento entonces, él se queda solito y cuando se queda solito pasa un evento curioso. Él lucha contra un varón, dice. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, imagínense a Jacob solo, sin ningún siervo, sin nadie. No tiene la esposa, no tiene los hijos, no tiene los siervos, no tiene el ganado, no tiene nada. Está tan solo como la primera vez cuando estaba solo en el desierto, usando una piedra de almohada y teniendo la visión aquella de la escalera. Así de solo está, en medio de la oscuridad de la noche. Y en medio de la oscuridad de la noche se le acerca un tipo, lo toca, él se despierta y lo primero que le pasa en la cabeza es, no, este es Esaú o es alguno de los soldados de Esaú o es un ladrón en medio de la noche que viene a matarme y lo primero que hace es actuar y ataca. Entonces se pone a pelear con ese varón y se empieza a agarrar con él, o sea, a intentar botarlo o a sujetarlo o apartarlo y demás. La cosa es que conforme él está luchando, y estamos hablando de que Jacob era bastante grandote, o sea, recuerden que Jacob, aunque está aquí medio viejón ya, era un sujeto que se había criado todo el tiempo arriando ganado, cuidándolo, era ganadero, por así decirlo, y si alguna vez ustedes han conocido un ganadero, saben lo fuertes y grandotes que están normalmente, y además de eso también él era bien fuerte, o sea, piensen que los hombres se reunían todos para mover la tapa del pozo que él solito movió cuando conoció a su enamorada, la hija de Labán, que se iba a ser su esposa. Entonces, el tipo estaba fuerte, era bien grandote. O sea, miedo, así como que miedo de uno contra uno, no tenía, pero estaba bien grandote. Y él luchó y forcejeó contra este tipo. Y al principio el forcejeo parecía como de una pelea entre un hombre muy fuerte contra Jacob. Pero poco a poco, según cómo fue avanzando las horas, ese hombre fuerte cada vez era más fuerte y más fuerte y más fuerte y hasta el punto en el que esto ya no era racional, esto ya no era nada normal. O sea, el punto de que él intentaba someterlo, Jacob, y el otro, ese varón, ni siquiera se movía, o sea, simplemente estaba estático como si fuera un poste clavado en la tierra, como si estuviera peleando contra un árbol. No tenía ningún sentido, ni siquiera lo movía. Entonces él cayó en cuenta poco a poco de que no estaba peleando contra un hombre. Él no era un ser humano. Ahora, Jacob sabía que no podía ser Satanás o no podía ser un demonio, no podía ser un espíritu perverso, porque si fuera así, no lo estaría simplemente empujando o no lo estaría simplemente dejando quieto o evitando que lo mueva. O sea, le estaría haciendo daño, le habría hecho verdaderamente daño, porque la intención de Satanás era matar y él lo sabía. Entonces, él dedujo que este era un ser enviado por Dios. Era uno de esos tantos ángeles que él vio rodeándolo cuando caminó con su campamento. Entonces entró en él un deseo de perdón. Si él recibía el perdón de parte de ese ángel, de parte de un ser que venía de Dios, entonces él iba a estar, digamos que
tranquilo, él lo que buscaba era arrepentimiento, o sea, la lucha que él tenía en ese momento era de culpa contra él mismo. Él sujetó a ese varón, lo abrazó, por así decirlo, cuando se dio cuenta de esto, terminó sujetándolo y abrazándolo, mientras el varón simplemente caminaba y se iba o lo intentaba apartar con su increíblemente super fuerza, estilo Superman, y Jacob seguía obstinado, amarrado y abrazado y volviéndolo a agarrar cada vez que lo intentaba soltar, pidiéndole que lo perdonara. Ese es la pelea interna que él tenía, que se expresó de forma física en esa lucha. Y esa es la pelea que deberíamos de tener todos nosotros, una pelea de culpa por nuestros pecados, intentando enmendarlos y siendo mejores personas. Y entonces dice, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, sí podía, pero él seguía de necio abrazándolo, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Eso es un dolor horrible. Lo que hizo fue volarle un tendón. Si alguna vez han ido a un gimnasio, tal vez han visto personas que tienen el bíceps como ido hacia adelante o que lo tienen raro o una pierna o demás. O pueden buscar videos en YouTube acerca de eso y que se rompa un tendón y el músculo se contraiga. Es horrible, mucho más si es en la pierna. Entonces eso fue lo que le pasó. Aún así, él no lo soltó. Y dice, y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Realmente no importaba, no era como que él fuera un vampiro y le fuera a pasar algo porque rayaba el alba. Simplemente lo que estaba diciéndole a Jacob era que lo soltara, o sea, que se apartara. Pero Jacob estaba de necio intentando, o no de necio, sino deseando, anhelando el perdón de Dios y dijo, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él no quería la bendición robada que había tenido. Él quería una bendición genuina, una bendición que viniera de parte de Dios, que fuera algo para él y que fuera una respuesta de paz y de misericordia de parte de Dios. No porque la mereciera, porque sabía que no la merecía, sino porque él conocía a Dios y sabía cómo era Dios. Esa era la bendición que él quería, la bendición de que Dios lo acompañaba. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob es un nombre feo. Jacob significa engañador, tramador, mentiroso. Es literal lo que él era en ese momento. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y nos dice qué significa. Porque has luchado con Dios, o sea, no fue que luchó con Dios, no fue que físicamente él se peleó y se agarró con Dios, no, no es el abuelo de nosotros con un machete yendo a la montaña a pelear con el diablo, no. Lo que se refiere es que él peleó en el sentido de que conocía a Dios y anheló misericordia, la suplicó. Eso es la lucha que él decía. Y con los hombres si has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, porque él ya se imaginaba por dónde iba la cosa. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Es la respuesta que siempre daba Dios. Le preguntaban su nombre y él decía, ¿por qué me preguntas mi nombre? O sea, en respuesta de, ¿y tú sabes quién soy? Entonces, ¿por qué me pregunta quién soy? Usted sabe que soy Dios. O sea, como que lo hacía caer en cuenta de que la suposición que tenía de que era Dios era cierta. O de que el nombre de él era algo tan sagrado que ni siquiera debería de decírselo. Entonces así uno se da cuenta que era Dios. El que estaba ahí era Jesús, de hecho, era Jesús. Y dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea, eso que acaba de decir es la bendición, le cambió incluso el nombre. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y sí lo vio, vio a Jesús cara a cara. Muchos otros también lo hicieron. Abraham vio cara a cara a Jesús cuando fue a suplicar por Sodoma y Gomorra, pero no es ver cara a cara a Dios en su gloria, es ver cara a cara a Dios, digamos que velado de su gloria, como cuando las personas veían a Jesús hecho un humano y pues vieron a Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces Dios le dio la bendición que él anhelaba, le dio también paz. O sea, en pocas palabras, Dios le dijo, estamos bien, bro. O sea, sos mi hijo, te quiero, metiste la pata, eso trajo algunos problemas, como por ejemplo inconvenientes como, no sé, como que tenga ese muslo contraído y le esté doliendo, ya ahí son las consecuencias de sus errores, pero eso no te quita que yo te quiera y que estés intentando hacer las cosas bien y que recibas la bendición de mi parte, o sea, yo te voy a proteger. Esa fue la paz para Jacob. Ahí Jacob se sintió en paz. Ya no importaba, ya estaba bien con Dios. Entonces ya no importaba si Esaú lo mataba, si Esaú hacía una de los diablos y eliminaba a toda la gente. O sea, iba a ser algo muy triste para él, sí. Consecuencia de sus errores, sí. Pero ahora él sabía genuinamente, porque Dios se lo había dado, incluso le cambió el nombre, que él ya no era el mismo hombre, que él ya no tenía ese pecado encima que lo apartaba de Dios. De hecho, todo lo contrario, Dios lo había acercado a él. Entonces, ese es el sentimiento que teníamos que llevarnos nosotros, eso es como deberíamos de pensar, nosotros deberíamos de ser iguales. Si quiere la bendición de Dios, así hay que ser. No se vale ser orgulloso y decir que me lo merezco. Tampoco se vale creer que Dios no te va a cuidar y que Dios se va a alejar, porque eso no es conocer a Dios. Dios no es así. Entonces también estás mal. Es ese sentimiento de culpa al mismo tiempo que usted sabe que Dios lo va a proteger. Es rarísimo. Yo sé que es rarísimo, pero así tiene que ser. Si usted no lo tiene, medítelo e intente hacerlo. Entonces, con eso termina la historia de Jacob regresando a su pueblo. Luego vamos a ver cómo es que se encuentra con Esaú y las cosas que le pasan, que la vida de él es un desastre de principio a fin hasta el puro final, pero es una muy bonita historia irónicamente. Entonces, Diosito me los bendiga, espero que les haya gustado y los veo en el próximo videito. Besitos, chao.